Fans de Deltarune, antes de que me vayan a comentar algo negativo o me insulten en los comentarios, primero véanse el video para entender mi punto, porque muy seguramente no es lo que ustedes piensan. Una vez hecho eso, tienen libertad para ponerme lo que sea en los comentarios. Ahora sí, dentro video. Deltarune. ¿Saben? En el anterior video me divertí bastante jugando Deltarune. Tanto así que me interesé mucho más en el lore. Y recapitulando un poco e ignorando los memes, me di cuenta que Deltarune tiene bastante relleno. A ver, a relleno no me refiero a que podamos quitar un capítulo de Deltarune y que el juego aún así funcione como uno completo. Es una forma distinta de relleno. Para entender mi punto, déjenme separar las tramas principales de las tramas secundarias. Las tramas principales, al menos por el momento, son las tramas de Gaster, Dez y el Roaring Knight. Ahora te pregunto, ¿cuánto sabemos de cada una de estas tres? Vamos a ver capítulo por capítulo qué tanta información nos brindan de cada una. Empezando por el capítulo 1, bueno, se nos menciona al caballero, así que por lo menos sabemos que existe. Y de Gaster, bueno, se nos menciona y sabemos que existe, pero todas estas suposiciones no están realmente confirmadas. Así que solo sabemos de Gaster, lo mismo que ya sabíamos en Undertale. En el capítulo 2 ya tenemos mucha más información del caballero. Sabemos que abre fuentes y su posible motivación. Sobre Dez simplemente se nos es mencionada, así que sabemos que existe o existió. Ahora, en el capítulo 3, aunque me parece uno de los capítulos con más relleno, solamente lo es por el gameplay principal, porque el camino hacia el manto sombrío y los diálogos de Tena nos dan pistas sobre estas tramas. Sobre Dez conocemos que estaba en una banda y de hecho escuchamos una de sus canciones. Además de que sabemos que ella y Asriel podrían tener alguna relación. Y acerca del caballero directamente aparece, así que conocemos su apariencia, su poder, sus posibles motivaciones y su base. En el capítulo 4 conocemos más acerca de Dez y nos enteramos que puede que ella tenga relación o directamente sea el caballero. Sabemos más del poder del caballero, al igual que se nos confirman sus motivaciones y se empieza a crear un aire de Gaster alrededor de él. Con esto ya se siente que estamos llegando a algo. Después de la cantidad inmensa de lore que nos dio el capítulo 3 y 4, el capítulo 5 seguramente nos dará más información. ¿Confirmaremos algo de Gaster? ¿Se mostrará la apariencia de Dez? ¿Habrán más pistas del caballero? Eso hubiera querido. El capítulo 5 nos confirma la relación de Asriel y Dez. Y también que el caballero quería a Asgore. Toby, ¿qué pasó aquí? Cuando me jugué todos los capítulos de corrido, se notó el bajón de lore del capítulo 5. No nos dan casi información de estas tramas. Y aunque es divertido ver referencias a Undertale y revivir en cierta parte al capítulo 1, desperdiciaste un capítulo solo para hacer eso. Pero, mira, a lo largo de todo el Deltarune, Toby se ha encargado de desarrollar varias subtramas. ¿Quieren que las enumere? Está bien. El alma, Friend, Onion, Noel y Susie, la mano que va a perder Chris, Asgore, Undyne, el Roaring, Ralsei, Spantena, la libertad y unas cuantas más. Encima todas estas subtramas sí o sí van a tener relación directa con las tramas principales. Es decir, van a afectar en algo. No tengo problema con esto, pero Toby, solo tienes 2 capítulos para terminar no solo las tramas principales, sino también las tramas secundarias. Espero que tengas un buen plan. Siento que el gameplay tuvo mucho que ver en esto. Verán, todos estos fragmentos que ven ahora son fragmentos del mismo juego. Esto es algo que se le llama Gameplay Slop, que es básicamente un montón de mecánicas que se ponen en un juego y que se revuelven. No está mal, pero solo tengo un pequeñito problema con el Gameplay Slop. Y es cuando solo se usa una vez y no se vuelve a usar. Y a Toby
le encanta hacer eso. El gameplay del capítulo 5 es el mejor de todos, claro que lo es. Pero me preocupa que este tipo de gameplay no se vuelva a usar, porque me gusta tanto que quiero ver que se le exprima más. ¿Y por qué digo que Toby usa mecánicas solo para una vez? Bueno, mira las mecánicas del alma. No hay mecánica del alma que se haya usado más de 2 veces en Deltarune. Y encima, muchas de estas mecánicas están solamente en batallas de jefes secretos o opcionales. Y si me vienen a decir que en Undertale tampoco se usaban mucho estas mecánicas, bueno, por lo menos en Undertale aparecían casi siempre más de una vez, exceptuando al alma rosada. Y aparte, estas mecánicas eran parte del gameplay principal, menos Mew Mew. Antes de que se vayan, me gustaría dar una pequeña conclusión. Deltarune cuenta su historia de buena forma durante todos los capítulos. Sin embargo, después de que salieran los capítulos 3 y 4, Toby Fox nos dejó con un montón de expectativas para los capítulos siguientes. El capítulo 4 trataba a Deltarune por fin como un juego serio y expandía la narrativa que nos interesó desde un inicio. Y bueno, el capítulo 5 se estrelló con esas expectativas, pero por lo menos nos dio el capítulo más divertido de rejugar de todo Deltarune. Al parecer Toby escuchó las quejas del capítulo 3 y, como Tena solo servía para hincharte las pelotas. Te llevaste a mi esposa. ¿No te podías quedar con tu Spamton? Maricón. Pero tranquilos fans, porque sé que Toby dijo que este iba a ser el último capítulo divertido y el resto que le seguirán van a ser completamente serios. Aunque bueno, a Toby le encanta hacernos creer expectativas, todo para terminar rompiéndolas. Como por ejemplo Gaster, que llevamos 10 años sin saber nada de él. Como el foco principal de Deltarune es su historia, debería darle más importancia a este, y no andar de perezoso / mediocre, esperando a cerrar todo en el capítulo 7, porque oh mira, acabaría con todas las expectativas. Aunque bueno, tampoco culpo a Toby Fox, porque bueno, tiene un fandom bien tóxico que si no le cumple los caprichos, bueno, es capaz de recibir una galleta con un alfiler dentro. Pero no crean que pienso que Deltarune es malo o algo por el estilo, para nada. Pero Toby debe empezar de una vez a cerrar subtramas y empezar a cerrar las tramas, si quiere acabar para el capítulo 7, claro. A menos de que haya uno más. Yo, amigos. Chris, tú y yo ya lo somos. Solicitud de amistad aceptada. No necesitamos. Caballetes. No necesitamos. CRTs. No necesitamos. Hombre, mujer o niños. A mitad de precio. No necesitamos de Mike. Mike. No creas. Todo lo que ves en la TV. Él es un criminal. Te lo digo. Un criminal.